Ahora estamos en condiciones, ¿verdad?, de comenzar. Está entrando la gente. Hay que Ya. esperar un poquito, por favor. Ah, ya. Por mientras sonreímos todo el rato, así. Sí. Cuando yo salga, Sandra, mejor tú dices la foto, porque así salen las panelistas y la... Voy a sacar una de inmediato ahora. Si puedes sonreír, por favor. Está la Elizabeth. Eli, Asómate, Eli. Pensé que ya no estábamos. Ahora sí, ahora vamos. Listo. Gracias. tú nos avisas cuando comenzamos. Cuando gusten. ¿Sí? ¿Ya? Ahora. 1, 2, 3, comenzamos. Hola, muy buenas tardes. En nombre de ONU Mujer y del PNUD, el Programa para las Naciones Unidas para el Desarrollo, le damos a todas la más cordial bienvenida a este nuevo episodio de conversaciones sobre mujeres, sobre género y constitución, que hemos denominado Constituyentes, Mujeres con Voz y Voto. En esta ocasión nos va a apoyar en la moderación y en la conducción Sandra Ceballos. Ella es periodista de la Universidad de La Serena, es también actualmente conductora y directora de programa en Radio ADN, y conduce ADN Te Escucha, Ciudadano ADN y anteriormente ADN Contigo. También tiene una larga trayectoria en otras emisoras radiales, como por ejemplo la radio cooperativa y la radio chilena. Exactamente. Bueno, y además de un amplio currículum también en materia de comunicaciones. Así que, Sandra, te doy la palabra para que puedas iniciar esta conversación. Muchas gracias. Muchas gracias, Maricel. Bueno, primero que todo, por supuesto, darle la bienvenida a cada una de las tremendas mujeres que están esta tarde con nosotros, y a nombre personal, por cierto, a las organizadoras por darme la oportunidad de ser parte de estos espacios que creo que son hoy día más necesarios que nunca, ¿no? Si a las mujeres nos ha costado tantos siglos generar instancias de participación, hay que aprovecharlas, sobre todo en el proceso en que estamos viviendo como país. Tenemos que seguir uniéndonos, tenemos que seguir aprendiendo juntas las unas de las otras, y de una u otra manera también sumando participación. Así es que muchas gracias por esta oportunidad. Espero que para todos sea una jornada muy fructífera. Por cierto, tenemos grandes panelistas que nos van a estar acompañando, pero hay que partir como siempre por las dueñas de casa para que nos den la bienvenida. Así es que voy a dejar con ustedes a la coordinadora de ONU Mujeres Chile, María Inés Salamanca, para que puedas hacer la apertura oficial de esta jornada, María Inés. Muchas gracias, Sandra, y qué gusto escuchar tu voz, como muchas veces te escuchamos en la radio. Bueno, muy buenas tardes desde ONU Mujeres, las y los saludo y le doy la bienvenida a este quinto conversatorio ya sobre género y constitución que organizamos en conjunto con el Programa Naciones Unidas para el Desarrollo, y quiero partir saludando y agradecer a nuestras invitadas, a Paulina Bodanovich, a Carolina Carrera, a Rosario Olivares, que nos compartirán sus experiencias de trabajo en el marco de este proceso constituyente, y también, bueno, reiterar el agradecimiento, Sandra, por hoy día apoyarnos con la moderación de esta actividad. Bueno, ya en las actividades anteriores hemos compartido cómo se está haciendo la preparación, cuáles son los intereses tanto de mujeres trabajadoras, de mujeres indígenas. Hemos estado con expertas nacionales e internacionales, y en esta ocasión queremos compartir entre todas cuál es el rol que están teniendo las mujeres en la sociedad civil, las mujeres que están desde los territorios, mujeres que están en la dirigencia social de distintas organizaciones, y sabemos que lo que se haga desde estos espacios es determinante para la movilización de las mujeres, así que vamos también esperamos también poder sacar algunas conclusiones del conversatorio de hoy día. Contarles desde ONU Mujeres venimos trabajando ya hace un tiempo en seguimiento de distintos procesos constitucionales de una mirada de género. Hemos trabajado, para los que no conocen, una base de datos global de género e igualdad en las constituciones, y se han analizado más de 195 constituciones en el mundo,
y además entregar algunos antecedentes, cuáles son aquellos elementos que influyen en los procesos constituyentes y cómo la participación de las mujeres resulta fundamental para incluir tanto el enfoque de género y también para legitimar el proceso. Y acá cito a una magistrada auxiliar de la Corte Constitucional de Colombia, Mónica Arango, que vino a Chile cuando se discutió en el año 2016, y nos quedamos con una frase que nos parece como importante para traerla al día de hoy. La Constitución es un pacto de paz y en esa medida un pacto democrático. Si ese pacto no incluye a las mujeres, no va a tener legitimidad. La Constitución tiene que ser un lugar en donde todos quepan, en donde todos y todas nos encontremos. Desde el año 1990, por lo menos 100 países han escrito nuevas constituciones o han hecho revisiones fundamentales a las mismas. Las experiencias de esos países demuestran que cuando estos procesos han sido enriquecidos con la participación activa de las mujeres en su diversidad, mejor también son los resultados y más sostenibles. Su contribución ha permitido posicionar a las mujeres como actoras cruciales en la construcción de sus constituciones, influenciando los procesos constituyentes con su voz y voto. Gracias a esas movilizaciones y alianzas en un amplio rango de provisiones, principios, mecanismos para promover la igualdad de género están presentes hoy día en contenidos constitucionales. Experiencias globales demuestran que los procesos constituyentes participativos y exitosos deben ser amplios, incluyentes y empoderadores. La participación inclusiva y efectiva de las mujeres ha mostrado resultados positivos, tanto en las constituciones como de Ruanda, Zimbabue, Sudáfrica, Túnez, incluyendo derechos de las mujeres y temas que anteriormente eran considerados tabú, tales como los derechos sexuales y reproductivos. Quiero destacar, por ejemplo, la experiencia de Ruanda, por ejemplo, que dice que fue un proceso constituyente, participativo, inclusivo, y nosotros en el año 2016 invitamos a un senador, Tito Rutaremara, que nos decía las mujeres, era tan potente la movilización de mujeres en ese momento, que él expresó no tenían nada, pero mucho que ganar en ese proceso. Y hoy día también esa es una de las constituciones que se destacan como por una activa participación de las mujeres también en su redacción. Algunos desafíos para Chile: el proceso constituyente sabemos que hoy día es fundamental y necesitamos, para avanzar adecuadamente en este proceso, altos niveles de legitimidad social, pero necesita también que la población confíe y se sienta representada. De acuerdo a la experiencia internacional, es importante asegurar 3 elementos, y acá lo hemos reiterado en los distintos momentos de estos conversatorios: la participación, la representación y la inclusión de la voz de las mujeres. La presencia de las mujeres hoy día es necesaria en todas las etapas del proceso, que sea un proceso inclusivo, que incluya tanto a los pueblos indígenas, a las jóvenes, personas mayores, personas de las regiones, de todo el territorio, la representación en todas las instancias electorales y en el proceso de deliberación previa, cómo discutir las reglas, los estándares que se deben respetar con una mirada de género, y asegurar que el contenido de la nueva Constitución responda a una igualdad real entre hombres y mujeres de manera inclusiva. Este proceso constituyente de ganar el apruebo será paritario, y eso asegura la participación de las mujeres y que los contenidos sean eventualmente considerados. No obstante, la paridad en los procesos electorales, y en este caso los resultados, también abre la posibilidad de que la igualdad sustantiva y la democracia paritaria surjan como parte del nuevo horizonte de transformación del sistema de organización política de la sociedad y del Estado para Chile. Hoy día sabemos cuáles son los elementos sine qua non. No obstante, hay un gran desafío que es cómo acercar a las mujeres a este proceso constitucional, cómo se acerca la Constitución también a la vida cotidiana de las mujeres. Es importante, y consideramos insistir, que el proceso es tan importante como el contenido. Y el foco actual, estamos en el parte del procedimiento, pero debemos incidir en la participación de los diversos grupos, de la diversidad de grupos de mujeres, y relevar también su importancia. En este sentido, para nosotros, la nueva Constitución tendrá legitimidad si hay representatividad de parte de las mujeres más allá del contenido del mismo, y en ese sentido las mujeres deben ser incluidas en todo el proceso. Así que tenemos unas grandes panelistas hoy día para poder dialogar y conversar sobre los desafíos de este proceso y cómo aseguramos la participación de las mujeres en todo el proceso. Y muchísimas gracias.
Gracias a ti, María Inés, por supuesto, eso es lo que queremos, participación. Así que, chiquillas, ustedes también, el chat está abierto para que nos puedan ir dejando mensajes o preguntas desde ya a nuestras panelistas para que podamos conversar durante esta tarde. Pero también vamos a dejar que nos dé la bienvenida a la otra dueña de casa, ¿no? Está Marcela Ríos con nosotros, ella es representante asistente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo aquí en nuestro país. Así que, Marcela, muchas gracias. Sí, muchas gracias, Sandra. Es como, es la otra dueña de Zoom. Sí. Oye, bueno, muchísimas gracias a todas por acompañarnos, a María Inés, mi colega de ONU Mujeres, y a Carolina, a Rosario, a Paulina, a ti, Sandra, por aceptar esta invitación. Como decíamos antes, esta es la quinta sesión de este ciclo que organizamos con ONU Mujeres, que estamos muy contentas de estar iniciando en este momento este ciclo de debate. Sabemos que hay mucho que hablar, hay mucho trabajo que se ha venido haciendo. Las organizaciones de la sociedad civil han sido un motor para impulsar este proceso constitucional. Las organizaciones de mujeres han estado al frente, digamos, de las movilizaciones que han permitido empujar un proceso constituyente. Y también las organizaciones de mujeres y las organizaciones de la sociedad civil en todo el mundo han estado activamente participando y siendo protagonistas de los procesos de construcción constitucional. Para nosotros desde el PNUD, que como ustedes saben, llevamos muchos años trabajando sobre temas de democracia, participación de las mujeres, hemos puesto un foco preferente siempre en los temas de representación y participación de las mujeres en el acceso al poder, a través de nuestros productos de conocimiento que hemos ido lanzando en los últimos años, pero también a través de una labor permanente de estar acompañando los debates públicos, el proceso legislativo, y también incentivando la participación. Estamos muy orgullosos y orgullosas de la campaña que acabamos de lanzar hace poco para promover la participación. Tenemos una preocupación particular por la participación electoral, no solo en el proceso constituyente, sino que siempre Chile sigue siendo un país con niveles de participación bajos, por debajo del promedio de América Latina, por debajo del promedio del mundo, por debajo del promedio de países con voto voluntario. Nos preocupa en particular que la participación de las mujeres, que seguimos votando más que los hombres, no siga decayendo. Está cayendo en algunos grupos de la población, y esperamos que el proceso constituyente va a ser un hito que permita reencantar a los ciudadanos y a las ciudadanas para volver a comprometernos con los procesos de la democracia representativa. Esperamos tener una amplia participación el 25 de octubre y estamos felices de poder colaborar, y dependiendo de lo que ocurra en ese plebiscito, desde ya comprometidas desde el PNUD y en colaboración con ONU Mujeres y con el Sistema de Naciones Unidas para seguir apoyando los procesos que se vengan dando en Chile para generar una constitución con un genuino enfoque de género y donde las mujeres sean protagonistas por primera vez en la historia de su redacción. Así que muchas gracias por acompañarnos hoy. Gracias a ti, Marcela, y claro, por supuesto, se nos plantean montones de desafíos también en el marco de este proceso que estamos viviendo, porque el plebiscito del próximo 25 de octubre se viene en medio de una crisis sanitaria. Pero si tomamos las medidas, los resguardos, y la autoridad también lo va a hacer, nuestra participación puede ser masiva, puede ser consciente, segura, tranquila, va a haber horarios también, recordemos, para las personas que son de la tercera edad y adelante, así es que ojalá podamos estar en cantidad, así como decía Marcela, las mujeres somos históricamente las que más votamos en relación a los hombres, pero recordemos que en las últimas votaciones presidenciales de un universo de más de 14 millones de personas que podíamos votar, solo la mitad acudió a las urnas, así que por eso estos momentos de reflexión, de información, además, para poder tomar decisiones informadas que son fundamentales, son tan bienvenidos. Así que le damos las gracias a todos y todas. Y como lo decíamos, bueno, esta tarde estamos reunidas para pensar precisamente en las mujeres que tenemos voz, que tenemos voto, cada vez esperemos que esa voz sea más fuerte, que los votos sean más. Tenemos a 3 invitadas de lujo que están aquí con nosotros. Vamos a darle la bienvenida a Carolina Carrera. Ella es psicóloga, magíster en estudios teóricos psicoanalíticos de la Universidad Andrés Bello, además autora de varias publicaciones, ¿no?, de varios artículos, y actualmente es parte de la Corporación Humanas, donde hace tiempo ya llevan haciendo un trabajo fundamental respecto precisamente a lo que estamos conversando esta tarde. También nos va a acompañar Paulina Bodanovich. Ella es abogada de la Universidad de Chile, consejera, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de
abogados y abogadas, y presidenta de la Fundación Horizonte Ciudadano, donde también sabemos tienen una labor que les dejaron encomendada ahí desde la Fundación, bien multidisciplinaria, así que hay muchos aspectos que revisar con Paulina. Y finalmente Rosario Olivares, ella es profesora de filosofía, doctora de estudios americanos de la IDEA y USACH, académica del Departamento de Filosofía de la Universidad Alberto Hurtado, integrante de la red de docentes feministas y de la Asamblea Feminista Plurinacional. Rosario, también muchas gracias a las tres por estar con nosotras. Vamos a partir esta conversación con Carolina, porque además hay algunos estudios que se han hecho desde la Corporación Humana, Carolina, que nos entrega datos súper interesantes precisamente para el análisis de información y para las reflexiones que queremos tener esta tarde. Bueno, primero saludar y agradecer esta invitación a Marcela, representante del PNUD, a María Inés, ONU Mujeres, ¿no es cierto?, a Juntas en Acción también, a Claudia Núñez. Creo que estas iniciativas son súper importantes a pocos días ya, ¿no?, que vamos a acudir al plebiscito, estamos bien encima. Entonces, cuando me invitaron, me pareció interesante poder presentar una parte de una encuesta que hicimos en junio, el Observatorio de Género de Equidad y Corporación Humana, respecto, y vamos a presentar la parte que tiene que ver con el proceso previo, es decir, a lo que nos vamos a enfrentar, que tiene que ver con la participación de las mujeres. Esta es una encuesta hecha solo a mujeres, pero al final, y si me alcanza el tiempo, porque yo voy a pedir que me paren en algún minuto, porque no controlo muy bien el tiempo, pero si se puede, tengo algunas láminas de las encuestas más actuales que han salido, digamos, y también la información sobre la participación de... Dicho eso, voy a compartir entonces la pantalla para que me puedan seguir en esta presentación. Esta es una encuesta que se llama Ciudadanía Activa, Participación Política y Proceso Constituyente Mujeres 2020. Fue hecha con el apoyo, ¿no es cierto?, de Alemania. Ya, la ficha técnica la voy a hacer muy rapidito porque creo que no es lo más central. Un total respondieron de 1.443 entrevistas. Hoy día se están haciendo las encuestas, ya no se pueden hacer presenciales cara a cara, entonces se hacen online, ¿no es cierto?, a través de paneles online. Tiene un 95% de confianza y se realizó entre los viernes 12 de junio y domingo 14 de junio del 2020. Como les decía, se hizo a través de paneles online, que son comunidades formadas por chilenos y chilenas previamente registrados voluntariamente, dispuestos a participar del estudio. Por cierto, se pondera que sean igual número de hombres y mujeres, edades, condición socioeconómica, etc. Y ahí ustedes tienen después, si quieren saber un poco más de la ficha muestral, esta encuesta está en la página Juntas en Acción. Perfil de la muestra, ¿no es cierto?, de 18 años arriba, y el contexto nacional en el que se da, qué es lo que estaba pasando. El Ministerio de Salud suma nuevas cuarentenas, estábamos sumando las cuarentenas cuando se pasó esta encuesta, eran 100 días desde que se reportó el primer caso de coronavirus, es decir, estábamos en un momento donde había mucho temor, y eso era como lo más fuerte, ¿no? El Senado aprueba la ley que prohíbe corte de servicios básicos por no pago durante pandemia. El presidente Piñera oficializa la salida de Jaime Mañalit del Ministerio de Salud, asume el nuevo ministro. Ese era el contexto. Es importante el contexto porque acuérdense que las encuestas son las radiografías de un minuto. Entonces, en ese minuto que estábamos así, esto es lo que nos aparecía cuando encuestamos a las mujeres. En octubre de este año habrá un plebiscito para definir si hay o no una nueva constitución. Tiene pensado ir a votar esa elección y lo que se daba el sí, con toda seguridad, ir a votar. Un 82% de las mujeres decían que con toda seguridad irían a votar. Un 10% sí tal vez vaya, un 4% no estoy segura, y solo un 4% de las mujeres decía que no con toda seguridad. Cuando uno mira, ¿no es cierto?, yo destaqué en rojo aquí, con toda seguridad ir a votar, el tramo etario era de los 35 a los 54 y de los 55 años más. Menor porcentaje, pero no tan bajo, 78%, de 18 a 34 años. Y si uno lo miraba por zona norte, centro, sur y región metropolitana, vemos que la zona norte es la que aparece como con más interés de ir a votar con toda seguridad, y en términos de grupo socioeconómico el C2.
Y si el plebiscito fuera el domingo, donde las opciones apruebo o rechazo, la redacción de una nueva constitución, ¿cómo estaría usted? 74 apruebo, 20 rechazo, 6 no voto. Y aquí lo mismo, ¿no es cierto? Es interesante porque el más alto en apruebo está entre los 18 y 34 años, que no es el más alto de lo que va a ir a votar. Pero aquellos que van a votar, el apruebo es más fuerte, ¿no? Y volvemos a 12-3 como los nichos con mayor porcentaje respecto de esto. Y en ese mismo plebiscito la pregunta es para usted, ¿qué tipo de órgano debiera redactar la nueva constitución? Estamos en junio, recordemos. Un 54% de las mujeres decía que la convención constituyente, ciudadanos electos 100%, y un 31% convención mixta, 50% ciudadanos electos y 50% miembros del Congreso, y un 15% que aún no ha decidido. Esta es una cosa que nos llama la atención porque creemos que además había mucha desinformación respecto de lo que implica la convención mixta. Para muchas mujeres la convención mixta era hombre-mujer, hombre-mujer. Entonces, como se había aprobado la paridad, ahí ocurría. Y eso yo creo que aún en algunos sectores eso también puede aún estar dándose. Si el plebiscito fuera el próximo domingo, donde las opciones son, ay, perdón, se me fue el, perdonen, se me fue. ¿Qué tipo de órgano debiera redactar? Creo que la Claudia Núñez tiene su micrófono prendido, porque escucha. Y en ese mismo plebiscito para usted, ¿qué tipo de órgano debiera redactar la nueva constitución? Bueno, decíamos, aquí teníamos a los jóvenes con 18 a 34 años, la convención constituyente, ciudadanos 100% electos, ¿no? Y volvía a la zona norte a tener mayor porcentaje que el resto. ¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con la ley que obliga a que exista paridad de género en las elecciones de los y las delegados constituyentes? Un 87% de las mujeres está de acuerdo que se hubiese aprobado esa ley de paridad. Y aquí es a la inversa, ¿no es cierto? Mujeres de 55 años o más son quienes están más de acuerdo con que se hubiese aprobado. Otra pregunta que les decíamos era si consideraba que la presencia de mujeres que integren la convención constituyente, es decir, 100% electo mixta, contribuiría a que se representen las necesidades e intereses de las mujeres. Un 92% dice que sí. Es decir, un 92% de las mujeres siente que cuando hay mujeres hay mayor posibilidad que se representen sus intereses y solo un 8% plantea que no. Que ese no tampoco lo podemos leer porque no sabemos si no, porque en realidad igual están representados o no porque no lo representa nadie. En su opinión, ¿está de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes condiciones que dificultan el acceso a las mujeres en política? El escaso apoyo a los partidos políticos, un 80% de las mujeres, a pesar de todo, plantean que, a pesar de que cambió la ley de partidos, a pesar que es paritaria, dicen que no, que aún sigue habiendo un bajo apoyo a los partidos. Carencia de recursos económicos, un 67%, poco apoyo de otras mujeres, un 60%, insuficiente apoyo de la familia, un 53%, temor al maltrato, un 51%, inexperiencia en cargos de poder, 47%, y falta de tiempo por responsabilidades familiares, 45%, y un 31% inseguridad de sí misma. Dicho esto, otras encuestas quise tomar, lo voy a hacer muy rápido para que nos centremos en la discusión, esta que es de Ipsos y de Espacio Público, agosto del 2020, ¿no es cierto? Es una muestra de 800 casos, es más pequeña que la que presenté recién, en términos, la distribución es igualitaria por sexo, hombre-mujer, y para quienes perciben cambios positivos, en su opinión, ¿la nueva constitución genera cambios positivos, negativos o no generará? La verdad, iba preguntando después en qué ámbito, al país, la democracia en Chile, su comuna, su vida, la forma en que se relacionan las personas. Es interesante porque si uno mira, ¿no es cierto?, aquí está diferenciada por sexo, al país un 65%, la democracia un 61%, un 58% en la comuna, un 52% a la vida. Pero cuando uno mira en respecto a la democracia en Chile, el 65% de las mujeres cree que van a haber cambios positivos que le hace bien a la democracia en Chile, ¿no es cierto?, la nueva constitución versus un 57% de hombres.
Y si ustedes miran la votación del apruebo y rechazo, están muy similares a la encuesta que presentamos de Humanas. El 23% de las personas van a acudir a votar acompañando o asistiendo de otro. La pregunta era independiente si va a votar en estas elecciones, si debe cumplir con alguna de estas tareas, y el 27% era acompañando, y ese 27% son mujeres que acompañarían a otras mujeres a asistir a votar. Esto es bien interesante, esta encuesta, porque es mayoritariamente la gente contesta que quiere ir a votar, que va a ir a votar. Yo no puse todas las láminas, pero no obstante tienen la siguiente percepción. La percepción que hay un alto nivel de preocupación de contagiarse en la fila de la mesa de votación, contagiarse con los materiales de votación, contagiarse con la urna de votación, contagiarse por el contacto con los vocales de mesa y con el traslado al local de votación. Entonces, es bien interesante lo que pasa, porque a pesar de ser sobre un 50 en todo, eso nos baja a la hora de decir, sí, vamos a ir a votar. El 47 cree que pueden aumentar los contagios productos del plebiscito. Y la última que quería plantear antes de entrar es de tuinfluye.com, es la misma empresa que aplicó la encuesta Humanas, pero esto es de ellos, y esta es hombres y mujeres. La misma pregunta, en un mes más habrá un plebiscito, ¿tiene pensado ir a votar? El 76% con toda seguridad va a votar, el 10%, perdón, ya, no, me estoy yendo al revés, perdón. Un minuto, perdonen, pero esto es... Un 6% no, con toda seguridad no iré, un 8% no estoy seguro, y un 10% sí, tal vez vaya, pero hay un 76% que va a ir con toda seguridad. Pero luego cuando miramos esto por sexo, ¿no es cierto? Aquí nos cambia un poco. El sí con toda seguridad ir a votar, un 81% de los hombres dice que irá a votar con toda seguridad, y un 72% de las mujeres. El tal vez vaya, un 11% mujeres, no estoy seguro, un 10% mujeres, y no con toda seguridad no iré, un 7% de mujeres. Si el plebiscito fuera el próximo domingo, donde las opciones son apruebo o rechazo, la reacción de la nueva, ¿cómo votaría usted? Apruebo. Un 65% mujeres, también vemos una diferencia con los hombres, pero en el rechazo están igual hombres y mujeres. Hay un 14% que no es menor, un 14% que aún no lo ha definido. ¿Qué tipo de órgano debiera redactar la nueva constitución? 61% dice la Convención Constitucional, 21% mixta, 13% aún no decido, 4% dice que no vota. Y cuando lo vemos por hombre y mujer nos pasa lo mismo, ¿no? Es bien, un 69% de los hombres dice 100% y un 54% mujeres, y la convención mixta un 24-18, es decir, las mujeres están más por la mixta, pero ahí tenemos la impresión, por el grupo socioeconómico más fuerte que tiene, que esta encuesta, cuando uno la revisa, es que hay, o la hipótesis que tenemos es que detrás de esto hay todavía mucha desinformación de lo que, como decíamos al principio, de lo que es la convención mixta. Bueno, eso es lo que me parecía interesante poder presentarles respecto de los últimos estudios que han habido. No hay hoy día, aún las encuestas siguen planteando todavía el tema de la participación. No han entrado a preguntar sobre atributos de candidatura, que ya hacemos posterior, ni tampoco sobre temas ya que debieran quedar en la Constitución. La encuesta Humana sí lo hace, yo no se las presenté acá, pero ustedes la pueden revisar, porque hay cosas bien interesantes, incluso respecto de la percepción que tienen de las mujeres constituyentes, es decir, de qué atributos cree que son importantes para las candidatas. A mí lo que más me sorprende y lo que más me parece interesante es que, a pesar de que pueda haber susto, ¿no es cierto?, a pesar del fantasma, no, la realidad no es un fantasma, de la pandemia,
los niveles que dan las encuestas de participación son altos. Aquí uno podría incluso hipotetizar, ¿no? Y las encuestas también, una de estas lo planteaba, ¿no? ¿Usted cree que el plebiscito va a votar más gente que en las últimas elecciones y todo? Sí, hay una percepción que la ciudadanía se va a movilizar. Nosotras cuando podíamos estudiar, ¿no es cierto?, los votos de las mujeres y podíamos estudiar la participación femenina en las distintas elecciones, nosotras teníamos mucha claridad que las mujeres participaban más, votaban menos en blanco y nulo, o sea, había un comportamiento electoral de las mujeres que, a lo menos desde Humana, esperamos que se mantenga y vamos a seguir, y creo que es una de las cosas que estamos haciendo campaña permanente nosotras para tratar de seguir explicando cuál es la diferencia en la convención mixta y la convención constitucional, porque solo en la convención constitucional vamos a poder optar y tener paridad. En la otra es una mentira, vamos a tener un 25% asegurado a mujeres solamente. Entonces, creo que eso es lo más complejo. A mi juicio faltan campañas más bien desde los organismos que corresponden para dar más certeza y seguridad respecto de un plebiscito seguro. Creo que eso es lo que hoy día nos hace mucho más falta. Eso, lo dejo hasta aquí por esta vuelta. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y por esta exposición de datos tan interesantes, Carolina. Nos llama la atención, por ejemplo, que las mujeres no participen por miedo al maltrato o por falta de apoyo. Ahí hay denominadores comunes respecto a lo que culturalmente está instalado en nuestra sociedad, que creo que es súper relevante. Así que ya saben, quienes quieran ver en detalle esta información, nos contaba Carolina, además que está en la plataforma de Juntas en Acción, a quienes aprovechamos de saludar también, porque es esta plataforma que reúne a diversas organizaciones que precisamente se han unido para el avance de los derechos de las mujeres y también son parte de esta instancia de conversación que tenemos esta tarde, así que aprovechamos de sumarlas también a esta iniciativa. Paulina Bodanovich, Rosario Olivares, no sé si les parece un par de minutos cada una previamente antes de que empecemos la conversación, por si tienen algo que decir, que plantear, que opinar tal vez respecto a lo que nos ha presentado Carolina. Paulina, partimos contigo. Tienes que desmutearte. Es un verbo nuevo ese. Sí. Estamos. Oye, bueno, un gusto estar acá, muchas gracias por la invitación, saludarlas a todas y a quienes están escuchando. La verdad cuando tal vez la oportunidad que nos ofrece este espacio y relacionándolo con la encuesta que habla Carola es que nos permite hablar o visibilizar a las mujeres, no como lo hace la Constitución actual, que habla de las personas en un lenguaje neutro, menciona una vez la palabra mujeres, pero tampoco aborda las diferencias entre las mujeres. Entonces, cuando Carola presenta la encuesta, hace la distinción que arrojan los resultados, y uno puede pensar, por ejemplo, que hay esto de que hay mujeres que no quieren o no pueden ir a votar por temor. ¿Ah? Entonces, qué fuerte es escucharlo, además con datos en mano, ¿ah? Porque esto en abstracto uno puede pensarlo. Y así me parece que cuando uno va pensando en las distintas mujeres, las distintas necesidades, que no todas somos iguales, digamos, dentro de este concepto, eso es lo que nos permite esta nueva constitución, la posibilidad de votar por una nueva constitución que va a ser elaborada por hombres y mujeres, esperemos, en paridad, de triunfar, digamos, la opción de la convención constitucional, que es la que yo espero y aspiro a que sea posible, que democráticamente escojamos a todas las personas miembros de esta convención constitucional, y que dentro de eso las mujeres también busquemos a los candidatos y particularmente a las candidatas que nos representen de la mejor manera. Yo creo que no todas las mujeres, como he dicho, tienen las mismas problemáticas y no todas las candidatas o candidatos van a tener también
las mismas visiones. Por lo tanto, yo creo que es bien importante, primero, incentivar de las maneras que todos podamos, quedando tan poquitos días. Ya esta conversación es bastante interesante y creo que es un aporte, pero ahora ya no nos quedan días, tenemos que llamar por teléfono, perseguir gente, hablar con los vecinos, motivar de todas las maneras que tengamos. Pero cuando ya pasemos a la otra etapa, cuando pensemos por qué tenemos que tener una nueva constitución y quiénes van a construir esa nueva constitución, yo creo que tenemos que visibilizar qué es lo que está en juego. Está en juego que por primera vez no solamente la escriban hombres y mujeres, sino que esté escrita con una perspectiva de género, de que los derechos que se consagren en esa constitución estén pensados en efectivamente consagrar la igualdad sustantiva entre las mujeres y los hombres. Y ahí tenemos un montón de temas que podemos tocar, pero que son súper interesantes. Mané al principio lo señaló, por ejemplo, la posibilidad de tener una democracia paritaria. Qué importante, por ejemplo, que los órganos, no solamente los órganos legislativos, como pensamos y que hoy día tenemos una acción de corrección de género en las elecciones de parlamentarios y parlamentarias, pero, por ejemplo, que el Tribunal Constitucional, en el evento de que se decida que sea una institución que permanezca, la Corte Suprema, bueno, que tengan integración paritaria, porque hoy día, como en todas las situaciones e instituciones públicas y privadas, a medida que se va ascendiendo, cada vez tenemos menos mujeres, ¿cierto? Y de esto no está exento el Poder Judicial, no solamente en la Corte Suprema. Por lo tanto, ir pensando en estas cosas que sí pueden hacer la diferencia. Qué importante, tomando el tema de la violencia, que pudiera establecerse el derecho a vivir en un medio libre de violencia, como un derecho constitucional, y que desde ahí emanen todas las directrices para las políticas públicas que se adopten. En fin, y que también se incorporen el derecho internacional, los derechos humanos en materia internacional, que queden incorporados para hacer aplicación directa de ellos, particularmente en materia de género, que es lo que nos estamos refiriendo ahora, con las posibilidades también de recurrir a los organismos internacionales de derechos humanos cuando corresponda, sin la creación jurisprudencial que ha debido darse en Chile para llegar a eso. Y por lo tanto creo que esas son las cosas que nos podrían motivar o hacer que se motiven mucho más las mujeres, de ir explicando después para que socializando esto podamos entusiasmar también en buscar las candidatas que representen mejor lo que queremos de esta nueva constitución, porque la nueva constitución finalmente va a reflejar lo que queremos para Chile, el Chile en que queremos vivir. Y entonces me parece sumamente relevante que estos temas los podamos ir conversando con tiempo. Tenemos una elección ahora en poquitos días más, que es el inicio de este proceso constituyente, pero en los temas de fondo todavía queda tiempo por ir conversando e ir haciendo mucha pedagogía. Yo no soy experta, también voy aprendiendo, pero con un entusiasmo enorme, por también ir contribuyendo a que se entusiasme no solo las mujeres, que todos también los hombres vayan entendiendo lo que significa ver las cosas con una perspectiva de género, porque la verdad es que esta constitución va a ser escrita por hombres y mujeres y necesitamos que todos tengan un compromiso con este tema. Muchas gracias. Gracias a ti, Paulina. Bueno, tú lo decías, ¿no? Desde la pedagogía no somos expertas, pero por suerte tenemos a Rosario aquí. Y Rosario, desde su experiencia y también de su mirada feminista, pondrá algunas palabras en contexto para esta conversación antes de que comencemos ahí a dialogar entre todas. ¿Te parece, Rosario? Bienvenida.
Gracias, Sandra. Bueno, primero agradecer la invitación, agradecer también compartir este panel con Carolina y Paulina desde distintas perspectivas, el proceso histórico que estamos viviendo. Y en ese sentido yo quisiera también ponerle un poco de historia, no solo una historia reciente, sino una historia también mucho más atrás de lo que significa este proceso, a propósito de las variables de la participación de las mujeres en las elecciones en Chile y cómo se va a dar eso en este proceso constituyente. Me parece que es muy relevante decir que una de las oportunidades que abre el proceso constituyente tiene que ver con lo que ocurre el 18 de octubre, y eso a su vez tiene que ver con distintas movilizaciones donde distintos espectros de lo social y de la movilización en general de nuestro país abrieron un camino de una cuestión que hace tiempo sabíamos que tenía que terminar, que era la constitución de la dictadura, pero no habíamos tenido las herramientas para que ese proceso se llevara a cabo. Entonces, primero decir que efectivamente hay un 18 de octubre y hay una historia para atrás del movimiento social que permite que hoy día tengamos la oportunidad de preguntarnos por este proceso y por la participación de las mujeres. En ese sentido, creo que en ese derrotero histórico ha sido fundamental en estos últimos años el movimiento feminista. Por supuesto, el movimiento feminista no comenzó ni el 2018 con el Mayo Feminista, ni los 8 de marzo multitudinarios que tuvimos, pero sin duda viene marcando pauta hace bastantes décadas respecto a la participación de las mujeres en política, que no necesariamente se ha visto reflejada en las elecciones, como en acceder a cargos, por ejemplo, pero sí que ha estado en las calles durante mucho tiempo presentando una agenda, de hecho, de derechos sociales que no están incluidos en esta Constitución y que esperamos que estén en la próxima Constitución que se va a escribir. Ahí quisiera retomar al menos algunos aspectos. Si ustedes recuerdan, estos últimos 2 8 de marzo, a mí me tocó ser vocera de educación del 8 de marzo del 2019, que fue una de las marchas históricas más grandes, no solo de la transición a la democracia, sino uno podría decir de la historia de Chile, y que además tiene que es antesala para lo que ocurre este 8 de marzo del 2020, prepandemia, donde más de 2 millones de mujeres marchamos por las calles de todo el país diciendo que efectivamente el futuro será feminista y no será. Y yo diría que esa es una de las cuestiones fundamentales también para asumir como variable cómo vamos a enfrentar este proceso, porque la participación de las mujeres en política también implica no solo romper con los estereotipos clásicos de la política, no solo poder sobreponerse a lo que la Carolina mencionaba respecto a cuáles son los temores de las mujeres en participar en política, sino que asumir que tenemos un rol histórico, que ese rol se demuestra en las calles y sobre todo en la organización. Yo creo que han aumentado en un nivel muy importante y eso nos pone muy felices las organizaciones de mujeres y feministas en Chile, a las organizaciones ya clásicas, o a los espacios de investigación como Humanas, como el Observatorio de Género, que venían haciendo un trabajo hace harto tiempo, lo que fue La Morada en un momento, o el Movimiento Mujeres por la Vida. Han crecido un montón de otras organizaciones. En mi caso, yo represento también una organización profesional feminista, que es la Red de Docentes Feministas, pero en el 2018 no salimos solos las docentes feministas. Se crea ABOFEM, se crean las sociólogas feministas, están la red de politólogas, o sea, hay un amplio espectro de mujeres y feministas organizadas que están con una centralidad muy grande en el quehacer político de nuestro país. Yo creo que eso no lo podemos como escindir de esta discusión, porque efectivamente todo el efecto que tiene la movilización feminista hoy día también nos pone en este lugar y nos hace además recoger toda una historia en la lucha por por los derechos sexuales y reproductivos, una educación no sexista, educación sexual integral, trabajo de cuidado de las mujeres, el medio ambiente hoy día es fundamental también en la lucha feminista. Entonces yo diría que hay ahí algo muy importante que ha sembrado y que ha permitido avanzar en esta participación de las mujeres en política, que hoy día tenemos un proceso constituyente donde no solo va a estar en juego el voto de las mujeres en tanto apruebo o rechazo, sino también en si queremos conducir este proceso a través de un órgano completamente paritario, histórico, a nivel de este tipo de procesos sociales y políticos, y eso va a significar también, esperamos en el futuro, que las representantes de la Comisión Constitucional, que espero que gane, tengo la certeza de que va a ser, va también a representar a ese movimiento, no solo a las mujeres en general. A mí siempre que me toca hablar de estas cosas me hacen este tipo de preguntas, pero uno también sabe que efectivamente no todas las mujeres están
en la lucha de los derechos de las mujeres. Entonces también es importante ahí el componente del feminismo ha otorgado a este proceso, y no solo en el sentido binario hombre-mujer o con el enfoque de género, sino también en la necesidad de que en este nuevo proceso constituyente puedan participar los pueblos originarios, puedan participar las disidencias sexuales y los distintos sectores que han empujado por un proceso más democrático en Chile, dada la constitución que teníamos. Entonces yo creo que ahí hay hartas cosas que el feminismo puede aportar a pensar una constitución diferente, una constitución que implique que nuestros derechos se tomen de manera transversal y que por supuesto no se acaba con el proceso constituyente encerrado, no sé, he escuchado que parece que va a ser en el Congreso de Santiago, no sé dónde van a sesionar la futura comisión, sino que efectivamente va a tener que seguir movilizado en las calles, va a tener que seguir trabajando dentro de las propias organizaciones sociales feministas y de mujeres que se han levantado, porque de hecho no sería posible hablar de esto si eso no hubiese sucedido. Entonces a mí me parece que es muy relevante no perderlo de vista. Quizá estamos frente a un momento histórico también, no lo sabemos, pero uno podría sin tener una bola mágica, sino por lo que ha pasado últimamente en Chile, aventurarse a decir que este proceso va a ser muy protagónico de las mujeres, no solo porque está en juego la paridad, sino porque las mujeres hemos asumido otros espacios de organización, sin mencionar los territoriales, lo que pasa hoy día en las ollas comunes. O sea, hay mucho que decir respecto al rol que estamos jugando hoy día, y yo creo que se va a ver reflejado en ese momento. Por eso, al menos desde la organización que yo trabajo, la Carolina también es parte de la Asamblea Feminista Plurinacional, hemos asumido un proceso de campaña por el plebiscito, pero que tenga esta perspectiva feminista, porque como vemos, uno ve la franja electoral y ve ciertas imágenes, cuáles son las discursividades que están corriendo, uno ve la inscripción a las primarias de gobernadores y alcaldes, y se da cuenta que la paridad ahí no llegó, parece, ¿cierto? No hay acuerdo en los partidos, que son una de los mayores baches de participación de las mujeres, ya lo decía la Carolina en la encuesta que mostró. Entonces, empujar la participación desde nuestra perspectiva implica también desbordar todos los sectores de lo político, desde la movilización en la calle hasta los procesos institucionales, y nos pareció que era relevante también estar en la franja, estar en la opinión pública y poder levantar por qué nosotras nos constituimos hoy día como un movimiento que es histórico. Nosotras en la Asamblea le pusimos a nuestra campaña Juntas Hacemos Historia, porque precisamente es una manera también de hacer conciencia y visibilizar todo el trabajo político que llevamos haciendo las mujeres todo este tiempo. Entonces a mí me parece que ese rol que ha jugado el feminismo, que ha jugado los movimientos de mujeres mapuche, medioambientales, las disidencias sexuales, no puede ser borrado de este trayecto, ¿cierto?, que nos lleva a esta discusión, porque sin duda ha sido protagonista del mismo proceso. Entonces yo, como para finalizar y que podamos ya ir como a conversar, les quería mostrar un pequeño video de la campaña que hemos hecho en la Asamblea Feminista Plurinacional, que es bien bonita además, porque recoge compañeras de la lucha feminista de distintas épocas, de distintos momentos de la historia de Chile, y me parece que eso además es muy relevante, sobre todo cuando estamos como en discusiones respecto a la unidad en la política. Creo que las feministas siempre estamos dando mayor muestra de aquello. Así que les comparto este video cortito que dura 1 minuto, a ver si también ayuda a pensar este tema. Bye. Somos las que desde la salida de la fábrica disputamos las políticas del hambre. Somos las que organizaron las huelgas ilegales por el derecho a voto y la emancipación de la mujer en Chile. Somos las que no olvidamos ningún golpe. Las que salieron a luchar por la democracia en el país, en la casa y en la cama. Somos las que denunciaron el abuso en todas las instituciones, las que encapuchadas y a torso descubierto exigieron una educación no sexista, las que han defendido sus territorios del sacrificio empresarial. Somos las que en medio de una pandemia mundial siguen luchando contra la deuda, la precariedad, la salud de mercado, para que caminemos con la certeza de volver a casa, para que no solo se abran las grandes alamedas, para que podamos construirlas y habitarnos y construirnos en ellas. Juntas aprobamos y votamos Convención Constitucional. Juntas hacemos historia. Ahí está. Dan los créditos también en este trabajo feminista a otras organizaciones como Mujeres
mujeres audiovisuales, mujeres que se dedican a la producción, al cine, o sea, ha sido un trabajo muy lindo también, porque ha representado a todos esos sectores organizados de mujeres, así que también por eso quería mostrarle el video. Muchísimas gracias por compartir con nosotros eso, y qué bonito el eslogan de que juntas hacemos historia, Rosario, porque, bueno, es inevitablemente así, ¿no? Nunca más sin nosotros, también decía uno de los lienzos de la marcha del pasado 8 de marzo, y finalmente tiene que ver con lo que queremos, que cada vez estemos más presentes, que dejemos de lado los miedos, los temores. Veíamos en la encuesta que nos presentaba Carolina que, por ejemplo, todavía hay mujeres que no saben si van a poder ir a votar, y digo poder porque creo que tiene que ver con quién se queda a cargo de la casa, ¿no? Sabemos que efectivamente en nuestro país, de los hogares monoparentales, el 77% es dirigido por una mujer, y que el 46,1% en Chile de mujeres son jefas de hogar. Entonces estamos hablando de cifras que nos llevan de una u otra manera a mirar de nuevo ese concepto que ha aparecido tan fuerte en los últimos meses, que tiene que ver con una sociedad más colaborativa, con la comunidad. Tal vez nos ayudamos, entre vecinas nos cuidamos a los niños y vamos a votar, de una u otra manera nos organizamos y somos parte de este proceso para que ese nunca más sin nosotros sea efectivo, ¿no? Y así como Paulina ponía el ejemplo de que hay que ir persiguiendo a las otras mujeres para que sean partícipes, tienen que ser así, tiene que ser como cuando éramos chicos y vendíamos votos para la candidata reina o corríamos detrás con la rifa para la plata del curso, así de entusiastas tenemos que ser para ser partícipes de este proceso constitucional, y particularmente que comienza con el plebiscito del 25. Y Paulina, me gustaría partir preguntándote a ti precisamente, ¿por qué es tan importante que las mujeres seamos parte de este proceso? ¿Qué nos jugamos las mujeres en la participación de este plebiscito? Gracias, Sandra. Bueno, yo creo que precisamente lo que señalaba adelante, que me parece que esta oportunidad, y es precioso ver ese video y que juntas hacemos historia. Yo creo que Rosario recordó muy bien que el tema no partió el 18 de octubre, partió mucho antes con las reivindicaciones organizadas por las feministas, y que se puso el tema sobre la mesa. Entonces yo creo que esta oportunidad, que verdaderamente es histórica, tiene que servirnos precisamente para visibilizar todos estos distintos temas que atañen a las mujeres, pero que finalmente atañen a la sociedad entera. Cuando se habla como algo que fuera una certeza y algo establecido, que la mujer es la cuidadora, la mujer está a cargo del trabajo doméstico, o que las mujeres que trabajan remuneradamente trabajan el doble porque finalmente trabajan en la casa y en su oficio o trabajo. Bueno, eso está tan naturalizado que finalmente hasta en el lenguaje muchas mujeres incluso dicen, no, mi marido me ayuda, ¿ah? Como si finalmente fuera obligación de las mujeres el trabajo doméstico. Entonces creo que esta oportunidad de poder conversar y construir la Constitución con las temáticas que son propias de la mujer, pero que afectan a la sociedad entera. Que una mujer esté al cuidado de los hijos, esté al cuidado también de los adultos mayores, que por ese tema, por esa dedicación, finalmente no tenga ingresos o no tenga una pensión digna, es un problema de la sociedad, no es un problema de las mujeres. Entonces me parece que es muy importante que finalmente, estoy tratando de correrme un poquito, me parece que está... Un poquito contraluz. Ahí sí, ahí me cambié, ya. Entonces creo que esa es la importancia de esto, que este es un problema, no es solo un tema de mujeres, como muchas veces se nos mira un poquito con sorna o con cierta... yo creo que a estas alturas es con cierta envidia, porque también Rosario hablaba de la capacidad que tenemos las mujeres de ponernos de acuerdo, de avanzar mucho más en lo que nos une. Por tanto, creo que también a lo mejor ya es con un poquito de envidia cuando se nos habla. Así que me parece que las temáticas que se van a poder abordar con esta perspectiva de género en la nueva Constitución son suficiente motivación para que todas podamos incorporarnos a ese trabajo de apoyo a la difusión de las temáticas, en la construcción de la Constitución, en candidatos y candidatas constituyentes, y después en aquellos que resulten electos también, porque aquí la sociedad civil
tal como ha estado incorporada hasta ahora, tiene una misión que recién empieza. Creo que el trabajo que ha hecho Humanas, por ejemplo, de hace tantos años, La Morada mencionaban antes, bueno, son instituciones que, visionarias, pioneras en estas materias, que finalmente es un trabajo de tan largo aliento que hoy día se inicia una nueva etapa, que es ya la de consolidación de estos conceptos y de transformar y hacer carne y realidad lo que se ha aspirado por tanto tiempo. Sí, porque además en cada una de sus exposiciones uno va sumando datos, va sumando historias y te das cuenta que las mujeres somos mucho más multidimensionales para abordar los distintos temas o los distintos desafíos que se nos enfrentan, y esa es una ventaja que yo creo que hay que aprovechar, y la historia ha marcado el desempeño de las mujeres, ¿no? Por algo en nuestro país todavía no se cumplen 100 años desde que la mujer ganó derecho a voto en 1934, entonces obviamente, chiquillas, nos queda harto camino por hacer, pero tenemos que ir haciéndolo por esas generaciones pasadas. Carolina, y desde tu experiencia, además del trabajo que hacen ustedes en Humanas, ¿qué nos dice el escenario internacional? Porque hemos visto, por ejemplo, cómo lo que pasó con las tesis aquí en Chile, desde Chile salió al mundo. Eso quiere decir que las mujeres están muy atentas a lo que está pasando en distintos lugares. El movimiento Me Too también llegó con mucha fuerza a Chile, y así ha habido una comunidad planetaria, ¿no? ¿Qué nos dice de la participación en elecciones de las mujeres? Porque pongo otro ejemplo, solo para citar, que a propósito de la pandemia, ¿se acuerdan que 9 de los mejores 12 manejos de pandemia eran en países que eran dirigidos por mujeres? Ahí se las dejo, solo para que veamos la eficiencia, ¿no, Carolina? Hace pocas semanas atrás hicimos un seminario precisamente con mujeres que fueron constituyentes en Colombia, en sus respectivos países, en Colombia, en Ecuador y en Bolivia, ¿no? Y fue muy interesante lo que ellas nos contaban respecto de la experiencia y cómo las mujeres se organizaron. A mí no me gusta mucho el discurso esencialista, que somos buenas, que somos... No, pero sí hay algo que es real y que ocurre precisamente como ocurre con todos los sectores que han sido esclavizados, que están, ¿no es cierto?, en una situación de inferioridad, etcétera, que hay más posibilidades de unirse y poder salir y levantar la vara. Yo creo que el feminismo tiene esa gracia, ¿eh? La Rosario lo decía muy bien, aquí no hay un feminismo, hay múltiples feminismos, pero en algún lugar logramos juntarnos, y no solo en Chile, en el mundo, o sea, todos estos movimientos que empiezan a aparecer internacionalmente y que algunas les pueden gustar o no, porque puede ser más light o menos light, creo que a mi juicio permiten seguir visibilizando las discriminaciones de las que somos parte. Entonces, yo les decía, a mí me parece muy interesante la experiencia de las compañeras, primero, porque fueron capaces de prever con 1 o 2 años de antelación y comenzar a juntarse, a organizarse, pero también tener incidencia y conversación con los partidos políticos, con las organizaciones de la sociedad civil, y lograr tener un mínimo de acuerdos que era lo que iban a poner en las constituciones. A mí me sorprendió harto el caso colombiano, ¿eh? Porque la constitución colombiana cambió el año 91. Y ellos dicen, miran, si ustedes miran la constitución nuestra, es como, no ganamos mucho, pero para ellas lo que ganaron es abrir algunos cerrojos. Entonces, que después por la vía judicial, por ejemplo, Colombia logra la despenalización del aborto. ¿Ah? Y así sucesivamente nos va mostrando cómo esos cerrojos les permitieron. Bolivia era otra historia. Las redes de mujeres se organizaron, conversaron con las mujeres indígenas, estuvieron asesorando, o sea, uno se imagina así también un poco este proceso, ¿no? Uno se imagina que van a haber compañeras que van a ser candidatas y que van a haber otras que vamos a estar apoyándolas permanentemente y todos los días. Ellas decían, tenían una oficina donde todos los días todas las mujeres, y cómo también hacían incidencia hacia mujeres que no eran ni del movimiento feminista, ni con mucha conciencia de género, pero en algunos temas sí. O sea, hay temas donde nos encontramos, la no violencia hacia las mujeres, la participación política, hay temas donde creo que es posible avanzar. Yo tengo la impresión que este es un momento muy crucial para las mujeres. A veces dicen, bueno, la Constitución no lo va a resolver todo. No, no lo va a resolver todo. Estamos claras con eso. Pero hay varias cosas. Primero, que vamos a ser por primera vez parte
del acuerdo de paz, como le decía la Mane, ¿no? El acuerdo de paz, o esta convención social que vamos a acordar, qué tipo de país, qué principios queremos, cómo queremos que sea la organización de este país y qué derechos queremos que queden consagrados. Y ahí podemos avanzar muchísimo en derechos de mujeres que puedan quedar explícitos. Yo esperaría que fuera así, pero también tenemos que saber que estos son procesos de negociación. Entonces tenemos que saber que estamos dispuestas a ceder para lograr ganar más. Yo estoy convencida, y al igual que la Rosario, la verdad es que la Convención Constitucional sea paritaria gracias al movimiento mujer y feminista, y que estuvieron obligados para el acuerdo de noviembre a tener que incorporarlo, porque si no se incorporaba, la verdad es que este proceso no hubiera sido, no podría ser, si las mujeres no están presentes, no solo por una política de la presencia del 50%, sino porque además la pandemia nos dio cuenta de las profundas desigualdades entre hombres y mujeres que tenemos hoy día. Las mujeres están en el sector servicio, sector que fue el primero que perdió los trabajos. Entonces nos empezamos a dar cuenta con la pandemia, ¿no es cierto?, que la Constitución tiene que ver con nuestra vida cotidiana. ¿Se puede o no se puede sacar del 10%? ¿Se puede o no se puede? ¿Cómo lograr que tengamos sueldos dignos? ¿Por qué no pensar, tal vez, si uno plantea el trabajo, cuidado y doméstico, avanzar hacia el futuro, que ese trabajo de cuidado y doméstico tenga una remuneración? Por cierto, primero tiene que aparecer en las arcas fiscales. El Estado tiene que considerarlo. Es plata. Y después, pensar también en cómo avanzamos en eso y en todas las materias. Entonces, creo que es súper importante el proceso que se viene. Yo estoy bien auspiciosa que las mujeres vamos a ir a votar el 25. No me cabe ninguna duda. Gracias, Carolina, y qué importante lo que dices, porque efectivamente nuestro día a día se ve afectado por esta constitución, por este país y por este cambio que queremos construir entre todos y todas, ¿no? Finalmente, cuando se da la opción, por ejemplo, de sacar de ese retiro del 10% el pago de pensiones, ¿cuántos no saltaron? Porque efectivamente el 86% de las pensiones en nuestro país no se pagan, ya estamos hablando de pensiones que mayoritariamente se deben a hijos o hijas que están bajo la tutela de sus madres, ¿no? Cuando pensamos en la brecha salarial, que es de 200.000 pesos, pero que durante este tiempo de pandemia, como decía Carolina, las mujeres han sido las que más han quedado sin trabajo, y es más, se retrocedió en una década la inserción femenina laboral. Entonces, de verdad que son cosas y temas que nos están atañendo en el día a día, en nuestro desarrollo y en el futuro nuestro y de nuestras hijas. Por eso son importantes las informaciones, las opiniones, los debates. Y Rosario, me gustaría desde esa mirada, además, debo decirlo siendo hija de profesora normalista, la mirada respecto a la educación, porque yo creo que ahí hay un foco fundamental para estos cambios que se vienen, ¿no? Desde las primeras generaciones, cuando en el Parlamento todavía le dan vuelta a una ley de educación integral, por ejemplo, que le siguen generando repercusiones a muchos y muchas, pensar efectivamente en una mirada que sea integral, pluricultural, feminista, que tenga las disidencias, que de verdad finalmente sea un reflejo de la sociedad que hoy día somos, ¿no? Sí, eso es muy importante, y de hecho yo me acuerdo una encuesta de Humana de hace un par de años atrás, el 2017 me parece, que le preguntaban a las encuestadas y los encuestados cuál era la forma más propicia para trabajar el fin a la violencia hacia las mujeres, y la mayoría, y en el número uno de esa forma está la educación. Yo creo que sin duda eso es muy relevante, porque hay que recordar también, como lo decía al comienzo, hay una nueva puerta que se abre para el movimiento feminista y de mujeres en mayo del 2018, un movimiento de estudiantes que reclamaron por la violencia y los abusos y, ¿cierto?, y el sexismo y el machismo que había dentro de los espacios educativos. Eso, por supuesto, venía también detrás con el Ni Una Menos, con todo este movimiento global del fin a la violencia, una cuestión que es una violencia estructural porque atañe a todas las mujeres en cualquier parte del mundo. Y ahí la educación tiene un rol fundamental, porque lo que hace la educación es precisamente repetir y reproducir los estereotipos que están afuera en la sociedad. La escuela no es otra cosa más que la reproducción de la sociedad que tenemos. Y por lo tanto, pensar una educación distinta implica particularmente, en el caso chileno, una educación que no esté solamente en manos del mercado, ¿cierto? Pero también una educación que no se fomente desde el sexismo. Nosotros en Chile tenemos
ya hartas décadas de democracia postdictadura y, por ejemplo, somos el único país de este lado del continente que no tiene programas de educación sexual integral. Hoy día, por ejemplo, se cumple 1 año del suicidio de Antonia, ¿cierto? Que lamentamos mucho cómo se dio el proceso, y nosotras las profesoras feministas y la gente que estamos en esta lucha por la educación sexual integral nos preguntamos por qué en las escuelas nadie habla, por ejemplo, de las relaciones, la violencia en el pololeo, porque nadie hable del consentimiento con la y los estudiantes en el colegio. La educación sexual integral no implica solo medios para prevenir embarazo adolescente o enfermedad de transmisión sexual, sino que implica comprendernos como seres sexuados, que estamos, ¿cierto?, expuestos a un género que va delimitando nuestra conducta y que produce también la violencia. Entonces uno siempre piensa, hay que sacar la ley de esto, ¿cierto?, tenemos que frenar este tipo de políticas, tenemos que hacer lo otro, y efectivamente tenemos que hacer todo juntos, pero nada de eso va a cambiar, porque yo creo que también hay como una obsesión con la ley, y por eso también la Constitución no va a cambiar todo, digamos, es una parte de lo que se modifica, porque hay otra parte que está en nuestra formación sociocultural. No basta con que tengamos la ley, una ley no acaba con el femicidio. Lo que acaba con el femicidio es otra forma de relacionarnos, y eso por supuesto se puede dar dentro del espacio educativo. Yo creo que la educación es central para terminar con la violencia de las mujeres, y también para incidir en la participación de las mujeres en el mundo público, ya sea en las profesiones, en los deportes, en la política. O sea, que nosotras podamos ser educadas pensando que es posible hacer todas las cosas que queramos y que no estamos como amarradas a nuestro sexo, a nuestro género, sería muy distinto. Y esperamos también que en esta Constitución el artículo del derecho a la educación diga que esa educación también tiene que ser no sexista. Y esa educación, y recordemos, esa formación también depende de nosotras. A veces las mujeres también caemos en estos conceptos que están naturalizados, en estas formas de manejarnos que por años nos han venido acompañando de la mano del patriarcado. Así es que ojo ahí con sobre todo las nuevas generaciones que estamos formando y acompañando, ¿no? Porque este cambio también tiene que venir por parte de nosotras, y aquí todos tenemos que poner de nuestra parte para ir mejorando esta situación. Quiero aprovechar, muchachas, en este minuto de saludar a quienes están a través del chat mandándonos ahí algunos mensajes. Recuerden que también nos pueden mandar preguntas, nosotros vamos a estar con las panelistas respondiendo, y queremos que sean parte también de la conversación. Sus reflexiones también son muy bienvenidas esta tarde, esa es la idea. Así que, mira, Olga además nos escribe desde Osorno, qué lindo lugar, le mandamos un saludo a ella, a Elizabeth, a Paulina, a Joana, a Marcela, a Daniela, a todos los que están conectados, y vamos a ir respondiendo ya sus preguntas, porque quiero preguntarle a Paulina Budanovich, a partir de todo lo que conversábamos, y básicamente desde la posibilidad de acceso a la información, a la educación, que sabemos que también hay una diferencia para las mujeres hoy por hoy, ¿no? Hay una brecha educacional, cultural también en nuestro país para las mujeres, como en todo deberíamos decir lamentablemente, pero sí, la hay. Hoy día, ¿qué dificultades, qué problemas pueden tener las mujeres para restarse de este proceso, para no participar de estas votaciones? Bueno, yo creo que hay dificultades prácticas, como decías tú hace un rato, desde cómo ir a votar si no se puede ir con los niños, que son cosas súper prácticas, pero que estamos viviendo una pandemia, o sea, estamos en una situación súper también distinta de una votación normal. Yo creo que el tema de la información, la franja no es una cosa que vaya a motivar ni que dé información, por lo tanto, también ahí pienso que, y por eso que relevo tanto la acción que podemos tener individualmente o a través de la sociedad civil, porque creo que es deber nuestro, como también lo decías tú recién, Sandra, ir transmitiendo esta información y entusiasmar a la gente. Yo creo que hay muchas dificultades, como señaló la encuesta que mostraba Carolina también, desde el temor, también el temor al cambio sin saber, la desinformación que hoy día hay, mucha fake, también la desinformación puede atemorizar, porque si tú crees que cambiar la Constitución nos puede llevar a un punto, digamos, de desorden, de no entender para dónde va este cambio, también puede ser una forma de que no nos atrevamos, ¿cierto? Entonces yo creo que el otro día estuve en un programa radial de la séptima región que se llama Atrévete Mujer, y me gustó mucho porque
creo que ese es lo que tenemos que hacer. Las mujeres siempre estamos venciendo miles de problemas, estamos trabajando en muchas cosas a la vez y tenemos que atrevernos una vez más. Somos siempre las que más van a votar y vencer todas estas trabas que hay hoy día, sin duda. O sea, y lo decía la Rosario recién, el tema desde cómo nos educan, de que a las niñas les dicen que son malas para las matemáticas, o que los científicos son los científicos, no las científicas. Entonces, bueno, todo eso forma parte de la complejidad que tenemos, pero que yo creo que tenemos que tener esta fuerza de mujeres y vamos a lograrlo. Radica como en esas reflexiones básicas que a todas nos han hecho en alguna vez ocasión, ¿no? ¿Y por qué existe el Día de la Mujer y el Día del Hombre? Es tan simple y básico como aquello, ¿no? Lamentablemente hay que seguir garantizando los espacios, hay que seguir luchando por aquello hasta que la equidad sea una realidad y ya no sea necesario generar este tipo de instancias y conversaciones. Te están echando muchas flores, Rosario, por el video aquí a través del chat. Las chiquillas también mandan saludos de Rancagua, aprovechamos de mandarles nuestros saludos también. Muchas opiniones respecto al tema de la educación sexual integral, ¿no? Cómo tiene que estar incorporado, pero también, por ejemplo, nos ponen el dato de que a veces las tías en el jardín, ya no se dice las tías, se dice las educadoras, como las educadoras en el jardín de una u otra manera hacen perrear a los niños. Bueno, efectivamente una cosa es la instancia que se pueda generar en el colegio y otra que los niños vivan en una burbuja, que también es un desafío mayor para todas, ¿no? Que los niños nosotros los formemos de una u otra manera en la casa, en el colegio, pero ¿qué pasa con los amiguitos, con los compañeros? Por eso yo insisto en que tiene que ser un trabajo colaborativo y mancomunado para que podamos más o menos mirar y remar todos para el mismo lado. Carolina, y dando vuelta un poco la pregunta que le hacía a Paulina, ¿cuáles crees tú entonces que son las acciones que podemos desarrollar para que potenciemos estas ganas, esta instancia de ir a votar, de ser participativas? Porque a partir de la pandemia las mujeres hemos sido catalogadas como las supermujeres porque tenemos que ser mamás, dueñas de casa, profesoras, en algunos casos nos hemos vuelto chef, nos hemos puesto full gym. Ha habido una cantidad de opciones aquí para todos los gustos, pero además las mujeres tienen esa mayor exigencia y no necesariamente el reconocimiento. Sin embargo, son las mujeres las que mayoritariamente dieron vida a las ollas comunes nuevamente en nuestro país. Y son las organizaciones sociales, las mujeres que son presidentas de junta vecinos, que a lo mejor nos están acompañando esta tarde, los centros de madre que todavía pueden existir, sobre todo en las regiones que son tan fundamentales, en las zonas rurales, quienes han encabezado precisamente estas instancias de participación para ir en ayuda de la comunidad, de la ciudadanía. Carolina, ¿qué más podemos seguir haciendo para potenciar esa participación? A ver, por un lado está que creo que de todo lo malo siempre hay algo que uno puede rescatar, ¿no? Y lo que yo rescato es que estas reuniones, estos seminarios, estos eventos pueden ser más masivos en general, y además podemos estar en regiones, es decir, puede participar la gente de regiones donde siempre hay dificultades. Yo creo que hay todo un trabajo de aquí al 25 que es súper importante, que tiene que ver con los territorios, ¿ah? Un trabajo de una a una, mujer a mujer, de convencer, de plantear que tiene que ir a votar, la importancia del voto. Creo que hay toda una cosa de educar, porque claro, a veces alguien te dice, bueno, ¿y para qué si todo va a ser igual? Van a ser los mismos de siempre, como el discurso que se ha instalado. Creo que hay que ser capaces, tenemos que ser capaces de superar ese discurso con un discurso que les haga sentido. Pero también hay que hacer incidencia, o sea, yo creo que a quienes más ha golpeado económicamente a las mujeres, necesitamos transporte público gratuito ese día, por ejemplo. O sea, una de las cosas básicas. ¿Qué va a pasar con las mujeres que van a votar con hijos? Van a haber personas ahí que van a ayudar a cuidar a estos niños mientras la mujer pueda, y en manera segura. O sea, hay una serie de otras cosas que uno tiene que pensar. A veces a quienes están encargados de estas instituciones se les olvidan las diferencias entre hombres y mujeres. Porque el tipo va, sale de su casa, votó y listo. O sea, eso no ocurre muchas veces. Y presenta dificultades más económicas. No podemos olvidar que 1/3 de las mujeres de este país son madres y jefas de hogar. Y esas madres y jefas de hogar solas, efectivamente tienen un problema muchas veces para poder ir a votar. Entonces creo que hay, pero sobre todo para mi gusto hay que hacer un trabajo una a una para que se pueda entender bien la importancia que es para nosotras este proceso. Yo creo que eso es lo que hay que mostrar, que es muy distinto a otros.
Sí, pues para nosotras, por las que estuvieron antes y por las que vienen, además, para las que vienen también. Joana Toro, que si mal no recuerdo nos está escribiendo desde Rancagua, Rosario, esto es para ti. Manda saludos, por supuesto, a todos, agradece esta oportunidad. Dice, ¿cómo podemos activar la participación política de las mujeres desde el feminismo? Ella nos cuenta además que tiene una red en Instagram, para que la sigan chiquillas también, Memorias Femeninas Resilientes. Ahí busca, dice, entregar algún tipo de conocimiento emancipador, dice que se encuentra con mucha falta de empoderamiento de las capacidades intelectuales de las mujeres, como consecuencia del patriarcado, que tiene que ver con algunas cifras que nos mostraba Carolina en el estudio, que dicen que falta un poco de seguridad en sí misma de pronto también para participar. Uno no se cree, digámoslo buen chileno, no terminamos de creernos el cuento, ¿no? ¿Cómo le podemos responder a Joana, Rosario? Bueno, también como siguiendo lo que decía la Carolina, para ser optimistas de todo lo que vemos, yo diría que no hay un momento en la historia de Chile donde tuvimos tantas organizaciones feministas, de todo tipo, desde las redes profesionales que les mencionaba, imaginemos, o sea, pensemos solo en la participación potente que tuvo la red de politólogas para que tengamos hoy día paridad, o sea, el trabajo de mujeres organizado a través, por ejemplo, de las profesiones, otorgaba un montón de herramientas a otras mujeres para poder empezar a trabajar con estas perspectivas. Están las organizaciones territoriales, están las organizaciones barriales, o sea, uno podría decir que en cada ciudad al menos de cada rincón de Chile hay organización de mujeres, y yo creo que una manera de incentivar esto es armando organización, es llegando a espacios, es haciendo talleres. A mí no me cabe duda que todas las organizaciones feministas que existimos durante la pandemia, a propósito de esto que garantiza lo virtual, hemos tratado de hablar de los más diversos temas, de dar discusiones. Nosotras mismas sabemos cuántos conversatorios participamos en el día para hablar de esos temas. Yo creo que nunca tuvimos, yo recuerdo que nunca tuve una agenda tan ocupada feminista como desde el Mayo Feminista, el 8 de marzo y en pandemia. Un montón de actividades, y yo creo que eso es relevante e importante. Obviamente hay sectores que todavía no logramos llegar, hay falta mucho trabajo, pero un trabajo que también se hace de una manera en general muy autogestionada, entonces no va a tener toda la rapidez que quizás tengamos, pero yo diría que vamos en súper buen camino. Nosotras, por ejemplo, en la Red Docente Feminista tenemos territorio de Arica y Zen, y hoy día se están formando redes docentes feministas en otros países de Latinoamérica que han querido copiar el tipo de organización para llevarla también al trabajo en su espacio. Entonces a mí me da la impresión que estamos frente a un momento donde eso está aflorando harto, y en términos como pedagógicos o más didácticos si se quiere, yo trabajo en formación docente además, creo que una de las fórmulas más importantes para que podamos avanzar en este proceso tiene que ver mucho con la posibilidad que tengamos de concientización, de ese darnos cuenta de que la opresión que vivimos las mujeres tiene ciertas características, que está relacionada a un sistema patriarcal, ¿cierto? Un sistema de mercado, y que cuando nos damos cuenta de esas precarizaciones que tiene nuestra vida, también podemos buscar maneras de solucionarla a través de redes solidarias, ¿cierto? A través de buscar nuevas formas de vida, de buscar nuevos espacios de socialización. Entonces a mí me parece que nos falta trabajo, pero que hemos avanzado mucho sin duda, y me da la impresión de tener la esperanza de que esto se va a seguir masificando. Así que, de hecho, que la amiga tenga su propio Instagram y ahí también trabaje y ayude a mujeres, es una pega que estamos haciendo muchas otras. Entonces yo creo que es interesante también hacer como ese proceso de reflexión para decir que de una pequeña parte hasta ahora, 2, 3 años, hemos avanzado un montón en ese tipo de formas de organización, porque además lo virtual, las redes sociales, hoy día tenemos otras herramientas que lo permiten. Yo diría que vamos bien y que hay que seguir haciéndolo. Donde se pueda levantar una organización de mujeres y feministas para colaborar, hay que hacerlo. Estaba silenciada, me estaba leyendo solo los subtítulos. Decía que además, sobre todo, agradecer que la participación y estas opiniones vengan de personas de regiones. Yo también soy de región distinta a la metropolitana, y uno sabe lo que significa el esfuerzo, el día a día, ¿no? Estas famosas completadas para los eventos del colegio, o las rifas que son necesarias cuando hay alguien que está enfermo, son pan de cada día en las regiones. Aquí también en la región metropolitana existen, pero sabemos que las condiciones son mucho más difíciles, la geografía de nuestro país no nos hace la tarea nada fácil tampoco, y el centralismo menos.
Quiero, Paulina Bodanovich, hacerte la siguiente pregunta a ti, porque tú además tienes más experiencia en el mundo político, fuiste parte del gobierno de la presidenta Bachelet, y Daniela Horta nos pregunta, a nivel de procesos políticos, dice, ¿cuáles crees que serían los desafíos a futuro para un movimiento feminista cuando se apruebe la nueva constitución con una convención constitucional? O sea, Daniela está absolutamente segura de los resultados del plebiscito. Bueno, yo también, ¿ah? Así que yo creo que es muy importante que finalmente avancemos. Cuando hablamos de por qué la gente no votan porque no sienten, no se sienten representados. Por lo tanto, el solo hecho de ir a votar una vez cada tantos años por elegir una autoridad ya no le es suficiente a nadie. Todos y todas quieren participar. Y por eso que las organizaciones de la sociedad civil cada día más, y con la tecnología además, como esta amiga de Rancagua, bueno, los Instagram y todas estas cosas hacen que todos podamos estar participando. Entonces creo que la democracia tiene que ser mucho más representativa, mucho más participativa, incorporando otra forma de trato, y no limitándonos a lo que tenemos hoy día. Y en relación a las mujeres, bueno, lamentablemente en Chile, si no tenemos acciones de corrección de género, no avanzamos. Se vio con las listas estas de gobernadores, de alcaldes y alcaldesas. Entonces, finalmente, los partidos políticos, por distintos motivos, por los horarios, por un montón de cosas, pero incluso eso ya está bastante superado, porque con los Zoom y esto, también se puede participar. Entonces, yo creo que si no tenemos esto consagrado de verdad a nivel constitucional, no vamos a avanzar, porque las leyes se dictan igual, digamos, tuvimos corrección para los parlamentarios y parlamentarias, sí. Después se dictó la ley de gobernadores, no hubo corrección, se incorporó, trató de incorporar una modificación, no se incorporó, y así. Yo soy consejera del Colegio de Abogados, y cuando tú presentaste dijiste abogados y abogadas. Todavía no logramos que sea de abogados y abogadas, solo se llama de abogados. Y tenemos que cambiar los estatutos. Pero el lenguaje crea realidades, Paulina, por eso hay que decirlo. Sí, pero te quiero decir que vamos en camino a eso, porque todavía no lo logramos. No para corregirte, sino que para visibilizar que todavía se llama Colegio de Abogados. Pero ahí se hizo un trabajo interesante de modificar los estatutos transitoriamente para que se incorporaran más mujeres y que las listas, que se hiciera una corrección en el número de electos y electas. Cuando se hizo esa modificación el año antepasado, el año pasado postulamos muchas mujeres, o sea, el solo hecho de decir que podían salir elegidas más mujeres hizo que las listas tuvieran que incorporar paridad. Y todas las mujeres de nuestras listas ganamos en las listas. Es decir, no salimos elegidas por el mecanismo de corrección, sino que al revés, perdimos una electa por tener que hacer la paridad en favor de un hombre. Entonces, creo que estas medidas son sumamente necesarias, porque si no, no vamos a tener finalmente esta posibilidad de estar en paridad. Qué bueno dejar bien en claro eso, ¿no? Y como lo decía Rosario también, finalmente desde nuestros propios lugares de organización más pequeños, desde nuestro trabajo, de nuestra casa, nuestro grupo de amigos, de vecinos comunales, ya estamos haciendo que efectivamente la participación de las mujeres se visibilice más y con eso se valore y se instale de una vez como una realidad definitiva, ¿no? Mira, Carolina, a propósito de lo que hablabas recién de cuáles son las herramientas que tenemos para instar esta votación, para que haya participación, nos llega un mensaje desde Curanilagües, que le mandamos un saludo a Alejandra Burgos, que nos escribe desde allá. Dice, en nuestra zona igualmente las mujeres votan, pero de manera bastante conservadora, por la alta presencia de la iglesia evangélica, que demoniza la participación de la mujer en cualquier cosa que no sea de la puerta para adentro. Si pueden ayudarnos con algunos consejos específicos para potenciar la participación de las mujeres con mujeres, dice Alejandra. Qué interesante la mirada. Sabemos que las religiones durante años nos han puesto, no sé, la culpa encima, sea de la religión que sea, y nos han dejado, por supuesto, más que en segundo plano.
pero más allá de solo las religiones, ¿no? Hay distintos sectores que muchas veces hacen lo que cuenta Alejandra, digo, en Curanilahue, ¿no? Que demonizan mucho la participación de las mujeres. Sí, lo primero, a ver, primero decir que a partir de lo que ella pregunta, yo espero que la nueva constitución, entre otras cosas, deje más que claro que Chile es un país laico, que se puede aceptar que la gente crea los creos que se le ocurra, pero hay que sacar, ¿no es cierto?, fuera de la política y la voz de las iglesias. Las iglesias están para otra cosa, ¿no? Está para quienes creen en ellas, está para otro. Tienen un fin, sí, pero para otro. Yo estoy de acuerdo con Alejandra. Hay muchos lugares que sabemos, sobre todo en las zonas más rurales, ¿no es cierto? Este es un país profundamente machista, ¿eh? No solo en las zonas rurales, en todo Chile. Las encuestas humanas que hacemos siempre, el 90% de las mujeres plantea que Chile es un país machista. Y ¿qué hacer en esos casos, no? Aquí yo me quedo un poco con lo que la Rosario dice, en el sentido de que aquí hay que hacer un trabajo en el territorio mismo, con esas mujeres, para que no tengan miedo de votar y que sepan, sobre todo, ¿qué les puede cambiar la vida si votan, por ejemplo, apruebo o si votan rechazo? Porque aquí hay mucha mentira que se les pone en la cabeza a la gente, y bueno, muchas veces se quedan con eso. Entonces yo creo que aquí, en ese sentido, hay que hacer un trabajo una a una. Aquí hay organizaciones que tienen trabajo de territorio a nivel nacional. Están las 8M, está la Red Chilena contra la Violencia Doméstica, existen muchas que tienen harto trabajo, y creo que hay que apelar a ellas también, a esta posibilidad de, este es un trabajo una a una, y Alejandra, que vive allá, tiene que hacer esa pega. La podemos apoyar desde acá, pero ella está ahí, y sabemos que con esto ya el confinamiento no es 100. La gente está saliendo a la calle, están habiendo pequeños actos muy cuidados, ¿no es cierto?, en las comunas, llamando a apruebo. Bueno, creo que hay que seguir. Yo he visto en las ferias también, hay que darle, y creo que a Alejandra te va a tocar hacerlo, y te va a tocar hacerlo fuertemente, sobre todo por lo que tú dices, que votan conservadoramente, porque tienen miedo, porque es la fuerza de la iglesia evangélica. Creo que hay que separar las aguas. Una cosa es lo que la señora pueda creer en términos espirituales, y otra cosa es qué va a hacer con la democracia en Chile a futuro, qué es lo que está pensando. Porque además, ojo, yo creo que hay argumentos bien interesantes, sobre todo para las regiones. Este es un país profundamente centralista, profundamente se toman decisiones, e incluso entre comunas se sigue dando la desigualdad, porque aquí hay comunas que reciben muchos recursos y comunas que no tienen recursos. Uno diría, aquí debiera haber un fondo comunal que se distribuye de una determinada manera, precisamente teniendo más recursos a aquellos sectores más vulnerables. Y eso lo puede plantear una nueva constitución. Y eso hay que hablarlo con la gente. Eso. Sí, pues es importante la conversación, el hablar, y ir haciendo que esto sea como un efecto bola de nieve y nos vayamos sumando. Así que, Alejandra, te quedó hecha la pega, ¿qué te vamos a decir? Un saludo grande nomás a Curanilahue. Rosario, tengo una pregunta para ti, pero primero que todo quiero un correo, porque aquí Joana dice que le encantaría formar parte de la red docente feminista, así que si puedes dar algún tipo de correo, por favor. Ay, perdón, estaba muteada. Lo voy a poner en el chat. Ya, lo va a poner en el chat entonces, Rosario, para que lo puedan compartir. ¿Se han dado cuenta que esas es como las frases del año, ¿no? Estoy muteada, o ¿me escuchan? Es típico. Va a ser una de las características. La RAE este año nos va a seleccionar. Mientras, Rosario, yo te leo la pregunta que Tania Caroca nos hace llegar. Ella nos escribe desde Iquique. Dice que fundaron el primer gremio de mujeres profesionales con perspectiva de género. Se llaman Mujeres Non-Stop. Te pregunta, ¿cómo creen que pudieran también incorporar una mirada de perspectiva de género en el mundo corporativo? ¡Qué tremendo desafío! Bueno, yo no sé tanto del mundo corporativo, pero sí podría decir un poco de las cosas que pasan en el nivel de las otras organizaciones. Yo creo que es fundamental también ver, así como hay problemas comunes a todas las mujeres, por ejemplo, todas las mujeres nos organizamos contra la violencia hacia la mujer, contra los femicidios, en fin. También hay dinámicas propias del machismo en nuestros espacios
más acotados, ¿cierto? En nuestro caso, ser profesoras, que hay una educación que es machista, que hay una feminización de la carrera docente, que las mujeres ganan menos que los... O sea, podríamos dar un montón de características, y son esas características precisamente de la opresión por ser mujeres en un ámbito la que nos lleva a organizarnos, a buscar qué tenemos en común. Y yo creo que en todo ámbito de la vida social, esas cosas se dan, tanto en el corporativo, el institucional, en las organizaciones sociales, territoriales. Entonces, lo suficiente como para dar un primer paso, darse cuenta que cuáles son esas cosas que tenemos en común, cuáles son esas cosas que nos oprimen en nuestro espacio aquí, en particular en el espacio corporativo, y ver cómo se dan las posibilidades de encuentro, porque así como nosotras sabemos lo difícil que ha sido para las mujeres estar y desarrollar su vida en la pandemia, en general la participación en la organización de las mujeres también se ve limitada por el trabajo de cuidado, ¿cierto? Por las labores domésticas, o sea, hay un montón de tiempo que no te permite organizarte, pero organizarte en el trabajo o en tus espacios de mayor tiempo de permanencia, yo creo que hacen y facilitan un poco más la pega, y yo creo que ahí es importante precisamente buscar esos tiempos, esos espacios y esas cosas que se tienen en común para poder unirse y ponerse meta y desarrollarlos también en la medida en que lo necesiten. De hecho, yo puedo dar el ejemplo, nosotras en la Red Docente Feminista nos armamos para mayo del 2018 porque decíamos, tenemos a nuestras estudiantes en las calles y ¿qué hacemos las profesoras? Y aquí es donde se reproducen las cosas, las mayores de las violencias pasan por parte de los mismos docentes en el aula, digamos, no es que nosotros seamos los superhéroes de esta cuestión, todo lo contrario. Entonces organicémonos, pongamos en común nuestras prácticas docentes, autoformémonos, empecemos a gestionar conocimiento, y después nos damos cuenta que esa aplicabilidad a la educación no sexista tenía mucha mejor transparencia en una ley de educación sexual integral, que es la que apoyamos y hemos trabajado y presentado durante este último año, y así en el fondo nos vamos poniendo metas y buscando espacios para ese desarrollo. Y yo me imagino que en el mundo corporativo debe haber un montón de cuestiones que hay que trabajar, con las que hay que combatir, así que yo creo que hoy día es más fácil, hoy día puede uno poner un aviso en redes sociales, juntémonos en Zoom a esta hora, tú que trabajas en estos sectores, y ahí sí uno empieza, se va poniendo metas y lo va desarrollando, así que ánimo también. Sería además muy significativo tener organizaciones de mujeres y feministas en el mundo corporativo. Y además creo yo que para todas quienes están participando de esta conversación, si es que participan en alguna instancia dentro de sus trabajos, en el sindicato, en el comité paritario, cualquiera sea esa instancia, es súper bueno potenciar y pedir esa participación en el mundo corporativo, porque, por ejemplo, recordemos la ausencia de protocolos en caso de acoso, de abuso hacia las mujeres. ¿Qué pasó en el caso de Norma Vázquez, por ejemplo? Esta joven carabinera que fue asesinada a los 21 años y que estamos hablando de una institución como Carabineros de Chile, no tenía un protocolo para poder efectivamente hacer un seguimiento a su caso, pese a que habían denuncias de por medio. Luego conocimos pues, que se surgieron otras denuncias, porque eso suele ocurrir lamentablemente, que las denuncias se van visibilizando. Lo digo lamentablemente porque aumentan. Qué bueno que se visibilicen, pero porque sabemos que son muchas más. Y eso requiere precisamente que las instituciones y los organismos tengan protocolo, y nosotras como mujeres exigir que ellos existan, ¿no? En el mundo laboral, en el mundo corporativo, en el mundo de los gremios, tiene que estar presente. Yo creo que ahí nos queda pega. Nos pedían el correo, por si acaso no leyeron el subtítulo, chiquillas, el correo de las profesoras feministas es redofem@gmail.com, redofem@gmail.com, para que la tengan ahí a la mano. Paulina, desde el punto de vista, además, se me desapareció Paulina, pero ahí está. Te sentía, Paulina. Nos dice Camila Cortés que si nos ponemos en el escenario de que ya se aprobó entonces una nueva constitución, y que además esta nueva constitución se va a escribir a partir de una convención constitucional, dice ella, ¿cuáles crees que serían los parámetros para seleccionar a las personas que participen de este proceso ciudadano? ¿O qué tipo de ciudadanos podrán presentarse para ser electos en este proceso? ¿Cómo sería ese proceso de elección? Mira, bueno, el único requisito es ser mayor de 18 años. Pero yo soy abogada y creo que esto no es un tema de abogados, de abogadas, ¿eh? Es un tema ciudadano, y donde todo desde la expertise de la vida y de las distintas profesiones u oficios tenemos algo que decir y que aportar. No necesariamente como constituyentes, porque aunque Gabriela Mistral nos haya dicho que todas íbamos a ser reinas, sabemos que eso no es así, pero no vamos a ser todos constituyentes,
pero hay que apoyar a los candidatos, candidatas, antes, durante y después. Así que ya ahí hay un tema de que el que llega, o la que llega en este caso, tiene que llegar acompañada y representando distintas ideas, y por eso yo creo que es muy importante este trabajo de ir conversando cuáles son las diferencias entre lo que se va a plantear por un delegado constituyente o una delegada constituyente. No es lo mismo, no todas las mujeres defienden los derechos de las mujeres, partamos por ahí, o sea, no por el hecho de ser mujer se es feminista. Por lo tanto, hay que también ver qué candidatos y candidatas van a llegar y escuchar. Yo creo que aquí también tenemos una responsabilidad individual y colectiva de ir mostrando, porque la franja muestra cara, muestra una frase, en algunos casos no muestra nada, porque el tiempo es medio segundo. Entonces, creo yo que todos estos conversatorios van a permitir que las personas voten informadamente, porque no se trata solo de votar, hay que votar informadamente. Y esa es una responsabilidad enorme que nos cabe a todos, a todas, a quienes estamos en organizaciones de la sociedad civil, con mayor razón, pero aquí el boca a boca es lo que la lleva. Así es que tenemos que ponernos en ese modo de transmitir esto. Yo aspiro a que quienes lleguen a ser candidatos representen los valores de los derechos humanos, de la democracia, de la igualdad de género, pero eso cada uno sabe a quién va a votar, ¿cierto? Y los candidatos porque se eligen conforme a las normas o van a ser electos conforme a las normas que rigen para la elección de diputados y diputadas, de manera tal que en la conformación de las listas ya hubo un avance enorme en este sistema Zebra, en que va una mujer, un hombre alternado, pero se van a construir de acuerdo a lo que se acuerde finalmente por los partidos políticos, dándole cabida a los independientes, por cierto. Yo creo que lo importante es que las listas tengan una diversidad que permita que uno escoja y que nos informemos mucho y contribuyamos todos a eso, para que quienes estén ahí sean representantes fieles de lo que nosotros y nosotras queremos dejar en la nueva Constitución. Carolina Carrera, y apuntando a esa diversidad y además con tu experiencia, ¿no? Sobre todo en la corporación humana, ¿cómo podemos hacer que esa diversidad se sienta representada, sienta que tiene espacios para participar? Estoy pensando en nuestros pueblos originarios, en las mujeres migrantes que hay en nuestro país, que hoy no necesariamente se sienten parte de esta sociedad. O sea, si hay mujeres que son discriminadas en todo Chile, sobre todo cuando hablamos de las más pobres, o las migrantes, o las indígenas. Creo que quedan 5 días, ¿no? 5 creo que son los que quedan en el Congreso para resolver escaños reservados. Y eso es una vergüenza, o sea, parece que a último minuto no corresponde, o sea, creo que nuestros legisladores muchas veces, y lo digo con harta responsabilidad, como están tanto están entre pares allá en Valparaíso, se les olvida lo que está pasando en la realidad, ¿no es cierto? Creo que las constituciones y los países han avanzado mucho más en eso que nosotras, por un lado. Esto no es fácil, ¿eh? Y yo creo que la Paulina apuntaba para allá. Lo primero, cualquiera puede ser, y uno esperaría que estuvieran, que la Asamblea Constituyente fuera formada por gente de diversos áreas, mundos, o sea, que tuviéramos gente que trabaja, por ejemplo, en las zonas de sacrificio, que tuviéramos mujeres que representen la diversidad sexual, o sea, la diversidad tiene que representarse ahí. No es lo primordial ser abogado o abogada, porque evidentemente después como se escriba jurídicamente es un segundo paso. Pero también sabemos que el sistema que se optó para la elección de constituyente es el mismo que para los diputados. Distritos muy grandes, y entonces se hace más difícil aún para cualquier persona que quiera hacer. Por un lado tenemos los partidos políticos, pero también están las listas de independientes, que han tenido a favor, que se han ido bajando los umbrales, porque conseguirse las firmas
era imposible. Entonces ahora van a ser electrónicas, van a ser a través de clave única, etcétera, y han podido bajar los umbrales. Quien vaya a llegar, y quienes vayan a llegar es importante, pero más importante que eso, creo yo, es cómo apoyamos en este caso para mí, a las mujeres candidatas y a las que van a terminar siendo electas. Cómo hacemos parte con ella, porque así nos podemos sentir todas parte de la constituyente, en tanto podemos estar dialogando permanentemente. Aquí preguntaban Cerrojos, ¿qué debiera estar en esta nueva constitución? Porque no basta decir, mire, yo quiero una democracia paritaria, o sea, no, tengo que bajar eso. ¿Qué significa que quede eso en la Constitución, no? Significa que entonces en todos los órganos del Estado tiene que haber paridad, empresas públicas y privadas, o sea, ¿cuáles son para abajo y cómo los voy a poder garantizar después? Entonces, esos son los temas que vienen después del 25, quiero decir. El tipo de país, porque claro, siempre las mujeres nos preguntan por los derechos, pero también nosotros tenemos que saber si queremos 2 cámaras o 1 cámara. La experiencia internacional, ¿qué dice? ¿Cómo es más rápida la legislación para las mujeres, por ejemplo, los temas que nos pueda interesar? Yo creo que eso no lo hemos estudiado lo suficiente todavía. Y así hay otras cosas. Por cierto, una de las cosas que uno ya sabe que tenemos problema es con el Tribunal Constitucional, pues si todos los proyectos de ley que iban en avance derecho a las mujeres, aborto 3 causales, el propio de paridad, o sea, perdón, 40-60 para las elecciones, ¿no es cierto?, para los que van de candidatos al Congreso. Todos esos proyectos, los sectores conservadores lo tiraron al Tribunal Constitucional. Entonces, ahí hay ya un elemento que uno dice, uff, aquí tenemos que, no es sacarlo tal vez, pero sí cambiar las atribuciones, revisar. Entonces hay distintas partes de la Constitución que me parece que las mujeres tenemos que empezar a organizarnos. Aquí hay muy buenas abogadas feministas, la Berundurraga, la Yanira Zúñiga, no sé, la Lidia Casa, o sea, muchísimas, tenemos muchísimas con las que podemos, la Lore Fríes, podemos trabajar, creo que podemos. Eso, y aprovecho de saludar a la gente de regiones, porque es un gusto de verdad cuando uno ve tantas organizaciones de regiones que además hacen parte de Juntas en Acción, así que me parece muy, muy bonito verlas aquí en este encuentro. Ojalá sea una muestra de lo que va a pasar el 25 también, con mujeres participando a lo largo de todo el país. Chiquillas, ya nos quedan los últimos minutos, se nos ha pasado volando esta conversación. Así que, Rosario, quiero plantearte lo que nos pregunta Yairi Guzmán, que, bueno, da las gracias, les manda saludos a todos, por supuesto, y dice, respecto a la redacción de una nueva constitución, ¿cuáles crees que son los artículos primordiales que debían establecer una nueva Carta Magna para avanzar hacia una sociedad con justicia de género y eliminar los cerrojos que tanto nos perjudican? Bueno, sumar cosas a lo que también decía la Caro, ¿cierto? Cuestiones que hemos discutido durante este último tiempo. A mí me parece que es fundamental que se declare Chile un Estado plurinacional. O sea, no podemos partir de la base de cómo se va a entender el Estado, ¿cierto?, si no incorpora a todas las personas que forman parte de este territorio. Entonces, el paso del Estado plurinacional nos permite también que se incluyan todas las intersecciones que están, no solo en ser mujer, ¿cierto?, porque ser mujer también tiene distintas intersecciones viviendo dentro de sí, sino que en el general de la población. Me parece que es fundamental también empezar a debatir en torno al concepto de familia. Eso en educación nos afecta mucho. ¿Cuál es esa familia, cierto, nuclear? ¿Qué es esa familia heteronormada, en el fondo, que también ha frenado un montón de procesos en términos del conservadurismo? O sea, en el fondo desde el matrimonio igualitario, desde las adopciones, incluso desde la misma educación, la familia tradicional nos trae bastantes costos, y particularmente en términos educativos creo que es importante terminar con la libertad de enseñanza y el derecho preferente de los padres y madres cuando no se incluye como derecho preferente la educación, el de las infancias. Nosotros, de hecho, en la discusión de la ley de educación sexual integral, en el fondo esta defensa de estos grupos conservadores de no te metas con mi hijo, tiene que ver precisamente con que hay un derecho por sobre el Estado de las familias de educar a esos niños y niñas, pero lamentablemente eso no ocurre, ¿cierto? La labor de la educación pública es proveer de toda la información, porque es un derecho humano, que es en nuestra lucha, que la educación sexual integral sea un derecho humano. Por lo tanto, nos queda
queda solo en las manos de las familias, porque además la mayoría de las partes de los abusos en la infancia ocurren al interior de los hogares, el 76%. Entonces, ¿de manos de quién vamos a dejar estos procesos? La educación ahí tiene que cumplir un rol fundamental, y creo que para las mujeres también es muy importante el derecho a la vivienda, el reconocimiento de los trabajos de cuidado. O sea, hay cosas que ojalá no podamos dejar pasar en esta Constitución, si bien sabemos que no comprende todo, pero me parece que esas son cuestiones fundamentales, y que ojalá esté este quórum favorable a este tipo de debate. Lo mismo de los derechos sexuales y reproductivos. Yo creo que de alguna manera nos falta trabajar, pero la agenda feminista y de mujeres para la Constitución la venimos peleando hace tiempo, no se nos va a ocurrir ahora, hay una lucha, hay un trabajo, distintas organizaciones tienen estudios, o sea, hay mucha información que se puede juntar y avanzar estas cosas, pero yo diría que el carácter del Estado, sobre todo en términos del neoliberalismo y del Estado que no se entiende como plurinacional, es fundamental. El concepto de familia, los derechos sociales básicos garantizados, educación, salud, derecho a la vivienda y trabajo, cuidado. Me parece que sin eso difícilmente vamos a poder sentirnos tan parte de esta nueva Constitución y el reconocimiento de nuestras luchas finalmente. Chiquillas, en los medios de comunicación se habla de palabras al cierre. Es un poco eso lo que viene ahora, y por una cuestión de tiempo quiero partir con Carolina, porque sabemos que ha estado con nosotros, pero tiene su agenda muy copada, como todos ustedes. Pero Carolina, tus palabras al cierre, algún tipo de conclusión, de mensaje que quieras sacar a partir de lo que ha sido esta tarde, esta instancia. Yo me tomo de lo último de la Rosario, ¿no? Yo creo que existe, hemos producido desde distintas organizaciones, el PNUD mismo, ONU Mujeres, yo veía la página de ONU Mujeres el otro día sobre las constituciones, que es muy interesante, y todo lo que se ha ido produciendo. Entonces, el punto ahora es cómo vamos conversando en este segundo momento, porque dijimos bien un primer momento que es el plebiscito, y aquí nos tenemos que concentrar en que la gente vaya a votar apruebo convención constitucional. Después viene el segundo momento, que no es algo que partas de cero. O sea, viene experiencia trabajada. Creo que hay que mirar la experiencia internacional de nuestras compañeras, de los países vecinos que tuvieron, que participaron de esto, y también como final decirle a toda la gente de regiones, o sea, tanto humanas como todas las organizaciones que estamos presentes acá, estamos para apoyar cualquier proceso que quieran, cuenten con nosotros. Como decía al principio, este sistema nos permite estar conectadas. Nosotros siempre decíamos, el distanciamiento es físico, solamente, porque tenemos que estar, y más que nunca tenemos que estar conectadas. Entonces mi desafío ahora es este segundo periodo. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Carolina. Sí, saludo a mis compañeras, yo lamento, me voy a tener que retirar. La encuesta está en las páginas de Humanas, en Nada Sin Nosotras, está en varios lugares, creo que Junta en Acción también está ahí. Entonces, agradecer al PNUD y a ONU Mujeres y a Junta en Acción, porque estuvo muy interesante, muy entretenido el seminario. Nos vemos. Bueno, espero que nos volvamos a encontrar, porque como tú dices, después del 25 hay que seguir conversando más que nunca. Muchas gracias, Carolina. Gracias. Paulina Bodanovich, tus palabras al cierre para esta jornada. Sí, gracias, solamente agradecerles, como dices tú, esto recién comienza, así que tenemos un largo camino todavía que transitar. Me parece que es totalmente motivante, una experiencia de verdad impresionante. Yo como abogada jamás imaginé que íbamos a estar en un proceso de poder estar conversando acerca de una nueva constitución tan directamente, involucrándonos en todos estos temas, porque esto es como algo bien de laboratorio, pero vivir un proceso constituyente es una experiencia increíble. Así que motivar y participar todo lo que podamos, todas. Esto está como, de verdad, yo creo que no nos podemos restar de esto. El video de la Rosario de Juntas Hacemos Historia hace mucho sentido. Así que solamente felicitarlas, agradecer a la invitación, tanto a Marcela como a Mané, y
estar a disposición de la causa, porque realmente esta es la causa que nos tiene que motivar hoy, que es cambiar la constitución de la dictadura, donde podamos conversar, establecer lo que queremos para el Chile del mañana, con los derechos de las mujeres plenamente reconocidas como sujetos de derecho y no incorporadas como un apéndice, solamente como personas, sin que se consideren nuestros derechos en nuestra individualidad y en nuestras diferencias también. Así que un gran abrazo a todas y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti, Paulina, por tu tiempo, por tu conocimiento y por tus reflexiones también. Rosario, tus palabras al cierre. Bueno, obviamente sumarme al agradecimiento a una mujer, al PNUD, a Juntas en Acción, y también sumarme a esta idea de no perder el impulso en la oportunidad que tenemos de ser protagonistas de esta historia además. Por lo tanto, el llamado a seguir conversando, dialogando, a organizarnos de las formas que podamos hacerlo, de volvernos sujetas políticas, que es un rol también que nos han quitado durante mucho tiempo. Entonces eso requiere también un acompañamiento y un proceso solidario como el que vivimos, y lo que podemos ver en estas conversaciones. Así que ojalá, y me imagino, nos vamos a seguir encontrando durante todo este proceso y después, porque nos queda mucho todavía para construir. Así que nada más que agradecer, no solo a las organizadoras, sino también a quienes nos escucharon y nos mandaron sus preguntas y sus buenas vibras. Así que eso. Sí, pues un saludo también a todas quienes participaron y a las dueñas de casa que nos dieron esta oportunidad. Marcela Rivas, representante asistente del Programa Naciones Unidas para el Desarrollo, la oportunidad de despedirte también de esta jornada. Oye, quiero agradecer especialmente a Juntas en Acción, que fueron nuestras socias estratégicas en organizar este evento con ONU Mujeres. Muchas gracias por todo el apoyo y la convocatoria. También las quiero dejar a todas invitadas a nuestra última sesión de este ciclo constituyente, Mujeres con Voz y Voto, que va a ser este jueves a las 5. Pueden seguir nuestras redes, ONU Mujeres, PNUD, para encontrar el link para inscribirse. Vamos a estar difundiendo, vamos a tener una conversación con lideresas jóvenes sobre el proceso constituyente, y también invitarlas a quienes no la hayan visto a entrar al sitio votaportodas.cl para ver la campaña que estamos impulsando también desde el PNUD y que nos ayuden a compartir esas piezas. Acabamos de sacar en redes sociales un nuevo video que esperamos que les guste, así que muchas gracias a todas, y a Sandra, a ti, por una espectacular mediación, que cuánto se nota la diferencia del oficio de cuando lo hacemos las amateurs en esto, así que muchísimas gracias por tu tiempo y por acompañarnos. Bueno, yo les hago coaching cuando quieran, ¿no? Feliz chiquilla, no tengo ningún problema. Quiero darte las gracias a ti, Marcela, a todo el equipo de PNUD, por supuesto, también a ONU Mujeres, a Juntas en Acción, y a todas las chiquillas que nos escribieron esta tarde y que estuvieron ahí detrás de sus pantallas, a lo mejor con los audífonos, escuchándonos y participando de esta jornada, para decirles que gracias a ustedes este proceso va a seguir adelante. Ustedes que trabajan en los territorios, en las comunidades, en las localidades, con las distintas organizaciones, no porque sean más pequeñitas o porque sean de un lugar alejado, son menos importantes, todo lo contrario, son ustedes quienes tienen ahora estos grandes desafíos, estas grandes tareas que nuestras especialistas nos dejaron planteadas, pero que sobre todo tenemos que mirar como oportunidades, y oportunidades que nos merecemos. Aquí no estamos esperando que nos regalen nada, es lo que nosotros nos merecemos porque tenemos el talento, tenemos la inteligencia, tenemos las capacidades, solo nos falta que nos rayen la cancha más pareja y tengamos las oportunidades para demostrar de lo que somos capaces. Así que nunca más sin nosotros, vamos con Mujeres y con Voto, y por supuesto invitadísimas a la jornada del próximo jueves para que participen y sigan las redes de todas. Juntas en Acción tiene todo el detalle además también para que lo puedan seguir, y ha sido un placer ser parte de este conversatorio. Que estén muy bien. Chao. Gracias.